2018 invertimos alrededor de 2.2 billones de euros en investigación y desarrollo. Y bueno, pues ahora que estamos enfrentando una pandemia a nivel mundial, quiero compartirles que Merck, como líder en ciencia y tecnología dedicado a resolver los desafíos para acelerar el acceso a la atención de la salud, estamos activamente haciendo importantes contribuciones en la lucha contra el virus SARS-CoV-2 a través de diversos productos y servicios que apoyan a los investigadores en la detección, caracterización, terapias y producción de vacunas para el COVID-19. A nivel mundial, estamos colaborando con nuestros clientes a través de 25 soluciones para pruebas diagnósticas, 45 programas de vacunas de varios tipos y 20 programas de anticuerpos monoclonales, terapias de plasma y antivirales. Toda esta información y más pueden consultarla en nuestra página www.sigmaaldrich.com/covid-19.html. Y bueno, pues antes de iniciar con este webinar, me gustaría resaltar algunos puntos. Esta presentación será grabada y una vez finalizada la sesión, enviaremos el link para descarga de la conferencia y los invitamos a enviar sus preguntas a través del campo de preguntas y respuestas localizado del lado derecho de su pantalla. Podrán hacer preguntas en cualquier momento durante la sesión y estas las responderemos al finalizar la conferencia. Y bueno, pues teniendo en cuenta estos puntos, tengo el placer de presentarles a nuestro conferencista del día de hoy, quien mostrará técnicas de polimerización que permiten controlar el proceso de desarrollo de materiales, así como también a identificar los parámetros más importantes para ser analizados. Él es Fernando Luengo, graduado en Química por la Universidad de Sao Paulo, donde también realizó su maestría en síntesis de materiales poliméricos. Destacar que tiene experiencia como químico de desarrollo en empresas como DuPont y Henkel, y hoy es especialista de producto y aplicación para Latinoamérica en Merck. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Miriam. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes esta mañana para hablar de ciencia. Bueno, en la presentación de hoy vamos a hablar de algunos puntos como técnicas de polimerización, y de entre ellas hablaremos de polimerización radical, policondensación, las técnicas analíticas principales para caracterizar un material polimérico y los principales productos que tenemos para estas técnicas. Con las técnicas de polimerización tenemos como dos técnicas principales, la polimerización radical y policondensación. Las dos técnicas son muy utilizadas para desarrollar los materiales poliméricos, tanto en la academia como en industrias. Entonces, cuando pensamos en los materiales que existen en el mercado, estas dos técnicas son las responsables por el desarrollo de cada uno de ellos. Entonces, es muy interesante conocerlas, cómo manejarlas y entonces utilizar esta herramienta tan poderosa. Cuando pensamos en desarrollar un material, es interesante que tengamos en cuenta las características que queremos en estos materiales. Entre ellas, yo puedo citar que nos gustaría de tener un material biocompatible, que no hace daño a sistemas biológicos, que tenga una biodegradabilidad, que tenga una reactividad, el peso molecular que tenemos, que nos gustaría de tener, como si es alto o bajo, el tamaño de partícula en microns, nanos, lo que deseamos, de acuerdo con las propiedades que queremos, y las funcionalidades, si es monofuncional, bifuncional y que deseamos, porque cada una de esas características nos permitirá elegir materiales distintos para hacer la síntesis. Y las aplicaciones que tenemos para estos materiales son diversas. Puede ser desde drug delivery, impresión 3D o bioimpresión 3D, lentes de contacto y polímeros en general, como resinas, cauchos y aplicaciones tanto en medio académico, farmas, industrias, para todo. Y cuando nosotros pensamos en desarrollo de materiales, nosotros en Merck nos gustamos de trabajar con un flujo de trabajo. Y para mejor comunicarnos con ustedes,
nosotros hemos dividido este flujo en etapas. Entonces, hablamos siempre de una búsqueda en la literatura, la etapa de síntesis, la etapa de monitoreo de reacción, la etapa de extracción y purificación y la etapa de análisis. Claro, no podemos nos olvidar de la seguridad, pues sabemos que estamos en un laboratorio químico y siempre hay riesgos y peligros ahí. Entonces, siempre tenemos en cuenta que tenemos que mantener la seguridad mientras hacemos las polimerizaciones y las reacciones. Cuando pensamos en desarrollo de materiales, nos gustaría mucho de tener portafolios amplios, porque cuanto más opciones tenemos y opciones de calidad, podemos inventar todo lo que deseamos. Y aquí yo traigo algunos ejemplos de que utilizamos en las técnicas que vamos a hablar. Tenemos tanto los iniciadores para las polimerizaciones radical como estos dos, que son muy utilizados en la polimerización Raft. Catalizadores, que son muy utilizados tanto para poliésteres o entonces metalocenos, que son estos, o monómeros que nos permiten desarrollar y tener materiales con diferentes propiedades. Y podemos citar algunos que van desde los más clásicos hasta los monómeros más funcionales que nos permiten tener propiedades completamente distintas. Entonces empezamos. Empezamos con la polimerización radical. Y yo traigo una breve reseña. ¿Cómo que funciona una polimerización radical convencional? Tenemos algunas etapas. La etapa de iniciación, la etapa de propagación y la etapa de desactivación. En esta última tenemos como dos vías. Vía por terminación o entonces la vía por transferencia de cadena. Dentro de terminación tenemos como dos opciones. La combinación, donde dos materiales poliméricos radicalares se encuentran, terminando la polimerización y generando una cadena de polímero. O entonces la vía de terminación por desproporción, donde solamente un otro medio de radical nos quita y terminamos la cadena de manera como estamos. Y en casos que tenemos una polimerización viva, o entonces podemos tener una transferencia de cadena, reiniciamos la etapa de polimerización y podemos regresar entonces a la propagación y seguir con los polímeros. Y cuando hablamos de la polimerización Raft, vamos a hablar exactamente de estas dos grandes etapas, la propagación y desactivación. Pues la gran herramienta que traigo a ustedes es esta propiedad de tener la transferencia de cadena para poder optimizar sus materiales poliméricos de la mejor manera. Vale. ¿Cómo que funciona entonces una polimerización radical? Dentro de la etapa de iniciación tenemos nuestro iniciador. Este iniciador se genera como dos radicales. Y este radical puede ser activado de dos grandes maneras. O por la emisión de luz o entonces con calentamiento. Entonces, aquí hacemos, calentamos el sistema y entonces generamos los radicales. En la etapa de propagación, este radical que fue generado iniciará a reaccionar con nuestros monómeros y entonces generar otro tipo de radical. Pero ahorita está en este carbono del monómero. Entonces, seguimos la polimerización con este aquí, que también irá a reaccionar con otro tipo de monómero y dar secuencia a la formación de nuestro material polimérico. En la etapa de desactivación, yo traigo realmente una que es la combinación, donde tenemos como R aquí dos cadenas como esa que se encuentran, entonces termina la polimerización y tenemos un polímero desarrollado. Este tipo de polimerización tiene como consecuencias, y de entre ellas yo puedo citar los tamaños diferentes entre las cadenas. Y si hay tamaños diferentes, tenemos como propiedades diferentes. Entonces, esta polimerización radical convencional tiene esta inquietud
y que nos permite tener un mal control de peso molecular, una amplia dispersión de masa molecular y cadenas de polímeros muertos, por eso que son menores. Y este tipo no es interesante, porque si no tenemos maneras de controlar estas características, no podemos garantizar una reproducibilidad. Si estamos hablando de un medio académico y ya tenemos un material desarrollado y queremos hacer uno más para hacer testes adicionales, tenemos que tener la confianza que nuestro material será reproducible. Y si estamos en una industria, tenemos que garantizar a nuestros clientes que lo que estamos proveyendo a ellos es exactamente la misma calidad y reproducibilidad. Entonces, cuando utilizarán las resinas y los polímeros que proveemos, no tendrán reproducibilidad cuando formulan a sus productos. Entonces, tenemos puntos de mejora. Tenemos un bajo control de peso molecular, una composición copolimérica difícil, también es complejo de esta manera tener una arquitectura molecular diversificada y cambiamos las propiedades físico-químicas. Y lo que más nos gustaría tener son los puntos deseables, una polimerización amplia, no importa para los tipos de monómeros que tenemos, funcionalidades desproteídas, que funcionen, que sean reproducibles y que sean sencillas de implementar, que no sea cara y que sea tranquila. Es esto lo que más deseamos. Y por eso yo traigo la polimerización radical RAFT. RAFT significa Reversible Addition, Fragmentation and Transfer, como podemos ver aquí. Y es una polimerización de desactivación reversible, donde uno de los métodos más versátiles para proporcionar las características vivas de la polimerización. Entonces aquí, la inquietud que teníamos de tener como las cadenas diversas, de diversos tamaños, y entonces cuando miramos la gráfica de GPC, una distribución larga y propiedades distintas no pasa más. Vamos a encontrar cadenas más similares, de tamaños más similares, y por eso nos permite tener propiedades más reproducibles y más consistentes. Y cuando pasamos entonces para la gráfica de GPC, tenemos una distribución mucho más corta que nos muestra esta gran reproducibilidad. O sea, el tamaño de las cadenas son muy más cercas una de las otras. Y esta es la gran ventaja. RAFT puede controlar ese tipo de sistema para diversos tipos de monómeros y diversos tipos de solventes. Entonces, es adaptable a muchas situaciones y condiciones que podemos encontrar tanto en nuestro laboratorio de la universidad como de la industria. ¿Y cómo que funciona este sistema? Tenemos nuestro agente adecuado RAFT, y significa que tenemos un sistema que podemos cambiar algunos grupos funcionales como la R y la Z. La Z es un grupo responsable por controlar la reactividad del sistema agente RAFT. Y la R es una propiedad, es un grupo funcional que tiene que tener la habilidad de tener una separación homolítica. Significa que tiene que formar un radical muy fácilmente, pues es él que empezará también la polimerización cuando vamos a hacerlo. ¿Y cómo que este agente RAFT funciona? Aquí yo traigo a ustedes el mecanismo que tenemos. Tenemos un iniciador normal, radical, que podemos iniciar por foto o por calentamiento. Y este radical irá a reaccionar con nuestro grupo azufre de la agente RAFT. Y una vez que reacciona, tenemos este intermediario. Y si seguimos, entonces, con sistema de cambios de electrones, tenemos la liberación y el rompimiento de la ligación azufre y radical, que empezará entonces la polimerización. Mira, que podemos notar que este sistema es un equilibrio químico,
que significa que ese radical puede reaccionar con este azufre y regresar a su punto inicial. Y es exactamente este sistema que es clave comprendermos, porque si deseamos tener cadenas de polímeros estables y de mismo tamaño, este tipo de sistema puede garantizar que la reactividad de las cadenas poliméricas que estamos creando seguirán creciendo de la misma manera, de maneras uniformes. Entonces controla la reactividad de la reacción. Y podemos controlar este grupo Z de acuerdo con los monómeros que tenemos, sea monómeros activos de alta actividad o monómeros de baja actividad. Y aquí yo traigo algunos ejemplos. Tenemos entonces los MAMs, More Activated Monomers, y los LAMs, Less Activated Monomers. Esto significa entonces que tenemos reactivos agentes RAFT para cada uno de los monómeros, si es altamente activo o si es bajo activo. Claro que si tenemos sistemas donde nos gustaría tener los dos tipos de monómeros juntos, lo podemos. Si deseamos entonces crear como diversos materiales, y yo traigo como 3 ejemplos. El primer, donde tenemos solamente reactivos de tipo MAM, tenemos un tipo de RAFT especial para él. Y si tenemos monómeros solamente como LAM, como acetato de vinilo, podemos encontrar reactivos RAFT solamente para esto. Pero si yo quiero hacer un copolímero, donde los monómeros que yo deseo para desarrollar mis materiales son exactamente una mezcla de los dos, ¿cómo que yo hago? Hay siempre alternativas que es posible mezclar y entonces tener la compatibilidad con ambos monómeros y entonces permitir la copolimerización. Y entonces sabemos que es clave elegir los reactivos HAFT que tenemos. Entonces elegimos los monómeros que tenemos y a través de esta tabla que traigo a ustedes podemos seleccionar los reagentes RAFT más adecuados de acuerdo con lo que deseamos, tanto para el grupo Z y el grupo R. Si queremos un monómero de alta reactividad, tenemos estos tipos de grupos Z más indicados para construir el agente RAFT. Y aquí, el grupo Z, podemos ver también que tenemos para cada tipo de monómero. Cuando miramos las estructuras que tenemos, podemos ver que la gran diferencia es el efecto de donación y recepción de electrones. Entonces podemos manejar la estabilidad y la reactividad de agente RAFT de acuerdo con la donación y aceptación de electrones que tenemos en este sistema. Si miramos aquí, por ejemplo, cuando tenemos monómeros altamente activados, tenemos una fuerte donación de electrones para el grupo Z y entonces estabilizar la radical, el grupo R, y entonces estabilizar la radical que iniciará la polimerización de acuerdo con que queremos. Y aquí yo traigo también una tabla de compatibilidad, donde es posible ver, de acuerdo con el tipo de monómero que tenemos, indicaciones de agentes RAFT que podemos ver si es compatible o no. Entonces, yo sé que los estirenos, los monómeros estirénicos, son muy compatibles con este tipo de agente RAFT, pero los metacrilatos no lo son. Entonces, con esta tabla podemos ver qué tipo de agente RAFT es más compatible de acuerdo con los monómeros que yo tengo, con los objetivos que yo tengo, para que yo tenga entonces una reacción bien desarrollada y bien uniforme. Vamos a ejemplos entonces. Primero, yo traje un ejemplo de MAM y como monómero el metacrilato de metilo. Este metacrilato de metilo irá a reaccionar entonces con dos sistemas. Un iniciador, que yo traigo el AIBN,
que es muy conocido, y este reactivo Raft para entonces iniciar la polimerización de nuestro polímero. Cuando hacemos el experimento, ponemos en ampolas, en aplicación de vacío, la estoquiometría cierta, tenemos entonces un interesante control. Cuando vemos por tiempo, cuando tenemos 4 horas de reacción, podemos encontrar una masa molecular, un peso molecular más bajito, con una tasa de conversión que determinamos por resonancia magnética nuclear más baja, y un índice de polidispersión interesante de 1.14. Es muy interesante porque es muy difícil tener índices de polidispersión bajos. Ahorita cuando dejamos la reacción por más tiempo, podemos ver que el peso molecular crece, mientras el índice de polidispersión baja todavía un poco más, muy cerca de 1, y la tasa de conversión aumenta. Significa que más monómeros ingresaron al sistema de polimerización, o sea, no tenemos tantos monómeros residuales como tenemos en la situación de 4 horas de polimerización, y la tasa de conversión fue interesante. Es interesante saber esta tasa de conversión porque si estamos hablando de una industria, no podemos tener como monómeros residuales. Entonces tenemos que utilizar técnicas para quitarlos y eliminarlos. Entre ellas es la aplicación de vacío, y entonces junto con un aumento de temperatura al final de la polimerización. Eso nos permite tener como choques más efectivos entre los radicales que tenemos vivos dentro de la polimerización, y entonces el vacío nos ayuda a remover los monómeros residuales y mantener un nivel bajo de monómeros, y así la conversión aumenta. Ahora, cuando yo traigo un ejemplo de LAM, de monómeros menos activos, yo traigo de acetato de vinilo, que es muy utilizado en las industrias. Como iniciador del agente Raft, yo mantengo a IBN porque funciona de la misma manera, donde estas ligaciones alrededor de este nitrógeno son rompidas, y este grupo son los radicales que empezarán la polimerización de acuerdo con el agente Raft que tenemos. Manteniendo la reacción por 16 horas, tenemos un peso molecular de 16.000 y un índice de polidispersión 1.25 y una tasa de conversión de 91%. Es interesantísimo también notar que no importa qué tipo de monómeros que tenemos, activos o no activos, tenemos tasas de conversión altas y índice de polidispersión bajos. Cuando detallamos aún más, podemos ver una pequeña diferencia entre los datos de GPC, de cromatografía de permeación en gel, donde MW nos dio un número y MN, la media que tenemos un número un poquito más bajo que nos permite tener una polidispersión baja y controlar los tamaños de partícula o la distribución de las cadenas poliméricas es muy importante a la industria, donde parámetros, además del GPC que podemos controlar, es la viscosidad, el contenido de sólidos, si es una polimerización en emulsión, el pH, el tamaño de partícula. Aquí yo hago una énfasis que la gráfica de GPC de tamaño molecular y tamaño de partícula no son la misma cosa. Cuando medimos los tamaños moleculares, estamos midiendo el tamaño y el peso de la cadena. Ahora cuando medimos el tamaño de partícula, estamos midiendo exactamente la conformación con que el polímero está en solución. Y si queremos determinar el peso molecular, tenemos que abrir las cadenas de los polímeros y entonces aplicar en el sistema de GPC. Entonces son dos análisis interesantes porque conocer el tamaño de partícula de tu polímero te permite tener una mejor aplicación en los productos que quieres desarrollar.
Y hemos visto la diferencia que tenemos de pesos moleculares cuando hacemos un raft. Y traigo aquí una pequeña diferencia de concentración. Cuando cambiamos la concentración de nuestro agente raft en el proceso de polimerización, podemos ver que cambiamos por consecuencia el tamaño de los polímeros. Cuanto menor la concentración, mayor será el tamaño del peso molecular de mi polímero. Si aumentamos entonces la concentración de nuestro agente raft, vamos a disminuir la masa molecular. Y claro, porque si tenemos más iniciadores, tenemos más sitios activos y menos monómeros disponibles para crecer las cadenas poliméricas. Tenemos más cadenas creciendo aquí y si mantenemos número de monómeros, vamos a disminuir. Lo mismo aquí. Si tenemos menos iniciadores, tenemos pocos sitios activos y más monómeros disponibles para crecer las cadenas que iniciamos. Y vale notar que, mismo con tantos cambios de concentración de nuestro agente raft, la polidispersión no aumentó mucho, no cambió mucho. Mantuvo un buen nivel de cadenas uniformes. Esto es muy interesante. Podemos hacer entonces cálculos de acuerdo con la concentración de nuestro agente raft, de la concentración de los monómeros que tenemos, para entonces prever la masa molecular que podemos tener al final y que nos deseamos, y siempre a bajos polidispersión. Y aún en esta técnica, que a mí me parece muy interesante y muy genial, es la habilidad de desarrollar estructuras complejas con propiedades únicas. Cuando cambiamos el agente raft y los monómeros que tenemos y cambiamos, entonces manejamos el proceso de polimerización, podemos entonces generar estructuras distintas. Podemos hacer un sistema único como un homopolímero. Podemos hacer entonces polímeros randómicos, como alternando los dos tipos de polímeros, si es una copolimerización, o entonces polímeros por blocos. Si mantenemos la polimerización con un monómero solo y cuando lo termina, sabemos que tenemos una polimerización viva por cuenta de los reactivos raft, podemos entonces adicionar otro tipo de monómero y entonces crecer como dos cadenas distintas. Y haciendo estos cambios, tenemos cambios de propiedades, tanto en los polímeros por blocos, en polímeros por gradientes, polímeros randómicos y homopolímeros. Si queremos alternar todavía más y tenemos un monómero que nos permite tener una reacción lateral, podemos hacerlo y crecer un otro tipo de polímero aquí en la cadena lateral, de acuerdo con nuestro agente raft. Polímeros estrellas y así por delante. Este tipo de polimerización que nos permite controlar el tamaño del polímero, bien como el proceso de crecimiento, nos permite hacer lo que queremos y adecuarlo de acuerdo con lo que necesitamos. ¿Y dónde podemos buscar información para desarrollar este tipo de polímero? ¿Y cómo que yo busco que agente raft sería mejor para mi sistema de polimerización? Primero, dentro de la página web de Merck, podemos encontrar en productos la parte de ciencia de polímeros. Y aquí al lado podemos encontrar los agentes raft que nos llevará a esta página que tiene la tabla, las indicaciones y los productos que tenemos para que ustedes tengan en cuenta y puedan seleccionar lo que más desean. Aquí yo termino la primera parte de la presentación y sigo entonces con otro tipo de sistema, que es policondensación. Una policondensación es tranquila. Mira que tenemos. Tenemos un ácido, un diácido, un diol, y entonces hacemos una reacción de condensación y obtenemos un polímero. Y así lo es. Y cuando yo pienso en policondensación,
La primera cosa que me viene a la cabeza son los poliésteres y los biomateriales, porque estos biomateriales son muy utilizados tanto para impresión 3D, bioimpresión 3D, ingeniería de tejidos y drug delivery, y también son grandes sustitutos a materiales derivados de petróleo. Entonces, son grandes promisores, materiales bien promisores, pensando hacia el futuro para que tengamos sustitutos sustentables y bien desarrollados. Aquí yo traigo algún tipo de ejemplo de materiales muy utilizados para estas aplicaciones, como la policaprolactona, la polilactida, terminada aquí también en acrilato, PHB, ácido polilático, y podemos ver que hay diversas modificaciones que tenemos. Estos materiales ya existen desarrollados y muy bien caracterizados, comercialmente disponibles también. Pero si ustedes les gustan o es sus objetivos a desarrollar materiales con otras propiedades, con más propiedades porque ustedes saben y tienen en cuenta que van a mejorar algún tipo de propiedad, podemos desarrollar este tipo de aplicación. Y lo que más necesitan es tener una vez más como opciones y opciones de calidad, porque lo que deseamos tener como resultados es la reproducibilidad sin necesidad de una purificación previa, porque queremos ahorrar tiempo y también tener la confianza de que estamos utilizando los productos buenos y que si algo pasa mal, yo tengo que revisar a mi proceso. No tengo que mirar a la calidad de mi reactivo porque lo confío. Y cuando pensamos en policondensación, la pureza es muy importante porque tenemos en cuenta la importancia de la estequiometría en este tipo de proceso. Y aquí yo traigo ejemplos de monómeros y catalizadores muy utilizados en la literatura. Tanto pantenol como los dianhidroexitoles, ácido lático, ácido fumárico y tatónico son ejemplos de monómeros que tienen propiedades distintas para aplicaciones biológicas. Y catalizadores distintos. Tenemos aquí como los catalizadores de estaño, muy clásico en la literatura, y catalizadores como de Iterbio, que son un catalizador de alta performance. Y cuando yo pienso en todos estos materiales, yo quiero, a partir de ahora, enfocar en dos. En el lactidio, porque es la fuente para ácido lático, y dianhidroexitoles, que es una clase de monómeros que me llama la atención por cuenta de sus propiedades. Cuando miramos las propiedades que tenemos, podemos ver que para el ácido lático es interesante porque no es tóxico, es sustentable, es biodegradable, biocompostable, tiene resistencia a tracción, mejora mucho las propiedades mecánicas de nuestros materiales, es termoplástico y biocompatible. Entonces, tienen diversas características cuando pensamos en desarrollar materiales. Y cuando paso a los dianhidroexitoles, tenemos características muy semejantes. También es sustentable, pues es obteniendo de sacáridos. Es susceptible a hidrólisis, es biodegradable, tiene una propiedad muy interesante que es la resistencia térmica, donde puede resistir hasta 270 grados Celsius y también es biocompatible. Entonces, cuando pensamos en los dos tipos de monómeros, es interesante. Pero cuando escogemos a utilizarlos, tenemos que saber cómo que funcionan. Ya sabemos que las propiedades que tienen y que están de acuerdo con las características que nos gustaría tener en los materiales al final. Pero cómo que funcionan, porque esta es clave para entender cómo vamos a coordinar la polimerización. Para poder hacer un poliácido lático de alto peso molecular es muy complejo de manera directa. Y por eso hay como dos caminos que podemos generar. La condensación y obtener poliácidos láticos de bajo peso molecular. Y entonces con la utilización de agentes de extensión de cadena podemos obtener los PLAs de alto peso molecular. Y otra estrategia sería una condensación
para obtener una vez más los poliácidos lácticos de bajo peso molecular y una despolimerización hasta que lleguemos a los lactídeos. Y por esto, con un mecanismo de polimerización de apertura de anillo, generar los PLAs de alto peso molecular. Y es aquí la estrategia que nos enfocaremos. Cuando pensamos en polimerizar y abrir el anillo de ácido láctico, lo que necesitamos es de un grupo álcool, una hidroxila, una fuente de electrones, para entonces empezar el mecanismo de apertura. Y vemos que aquí puede determinar, como hemos discutido en la polimerización radical, el número de iniciadores que vamos a tener. Si pensamos solamente en este, tenemos un sitio activo, y cuanto más álcoholes ponemos en comparación con la concentración de monómeros que tenemos, vamos a generar polímeros de alto o peso molecular o bajo peso molecular. Entonces tenemos que administrar los iniciadores. Una vez que abrimos aquí, tenemos una transferencia de electrones y abrimos a la cadena. Esta cadena tiene un grupo hidroxilo libre que estará conjugado interactuando con mi catalizador y entonces hará una puente con la otra molécula de lactídeo. Entonces, este catalizador deja los monómeros que tenemos más cerca y entonces facilita y acelera el proceso de polimerización. Entonces, este mecanismo que hemos visto acima repite una vez más, pero ahorita con el auxilio de este catalizador y crecemos a la cadena. Y así por delante, porque ahorita ya vemos también la conjugación que tenemos entre la hidroxila y el catalizador, todo esperando la aproximación de otro grupo lactídeo. Ahora, cuando pensamos en los dianhidroexitoles, tenemos como tres clases: isosorbidio, isomonidio y isoididio. Son tres clases que cambia es la estructura química, la estereoquímica, y eso cambia prácticamente todo cuando pensamos en la reactividad de la molécula. Si pensamos en isosorbidio, tenemos aquí una puente, una ligación de hidrógeno entre la hidroxila y el anillo, porque tenemos la posición endo y eso dentro de esta molécula. Ahora, cuando pasamos a isomanillo, tenemos solamente interacciones endo, donde hay como dos puentes, dos ligaciones de hidrógeno intramolecular. Y isoidillo, tenemos las posiciones exo, que no nos permite tener esta interacción. Y cuando vimos las estructuras que tenemos y la reactividad, podemos ver que isoidillo sería lo más indicable para reaccionar de manera más fácil. Sin embargo, este producto es muy difícil de conseguir. Cuando pensamos en isomanillo, estas dos puentes de hidrógeno nos dificulta la reactividad y nos puede permitir tener como bajos rendimientos cuando hacemos una policondensación con este tipo de producto. Y ahora cuando tenemos a isosorbidio, es fácil acceso, tenemos una hidroxila reactiva y otra impedida. Es más fácil reaccionar que este y es más fácil obtener y a costos más bajos que isoidillo. Entonces será el monómero que vamos a elegir para seguir con la polimerización. Y cuando pensamos en el mecanismo es lo mismo. Tenemos aquí nuestro catalizador que hará la puente entre nuestros monómeros, el alcohol, y entonces aquí un diéster para hacer la reacción. Tenemos un sistema de adición, un cambio de hidrógenos y entonces la eliminación de un alcohol como grupo de partida, generando entonces la primera condensación que tenemos, el grupo de partida libre y nuestro catalizador generado para hacer una vez más el sistema de condensación. Aquí es interesante mencionar que tenemos que tener sistemas de retirada de los grupos de partida,
y podemos utilizar como dos sistemas, o tamices moleculares o entonces aplicación de vacío. De esta manera, deslocamos los equilibrios para que sea favorable la formación de los productos que tenemos. Listo. Estudiamos nuestros monómeros, sabemos cómo funciona, de acuerdo con los mecanismos. Ahora nos falta elegir los catalizadores. Como les comenté, el catalizador de estaño es clásico y muy utilizado dentro de la literatura, pero también podemos encontrar otros tipos de catalizadores que nos permiten tener una mejor performance. Y de entre ellos yo traigo los trifactos, porque los trifactos tienen grupos electronegativos que aumentan la acidez de líos dentro del metal, que permite tener una mejor performance. Y vale resaltar que aquí tenemos grupos de fluoro, que llama todavía más a la electronegatividad, que permite una mejor estabilidad de estos catalizadores para que llevemos a cabo las reacciones de la mejor manera. Entonces, eligiendo los monómeros y los catalizadores, cabe a nosotros determinar las propiedades y lo que queremos hacer, que es un homopolímero, un copolímero, y hacer entonces las mezclas y las proporciones entre los materiales que hemos seleccionado. Pero, ¿cómo podemos planear nuestros experimentos? Puede ser de manera empírica, planeamiento estadístico, entre ellos planeación factorial y planeación de Euler, que son dos que yo conozco. También tenemos que llevar en cuenta las variables que tenemos, como la temperatura, presión, tiempo y cantidad de catalizadores. Entonces sabemos lo que podemos cambiar para que entonces cambie la performance y el crecimiento de nuestros materiales. Y si todavía no sabemos cómo que estas variables van a alterar las características de nuestros materiales poliméricos, podemos elegir un planeamiento estadístico para que nos ayude. Y de entre ellos yo seleccioné planeación factorial 2K. 2K significa que tenemos como dos tipos de variables, las independientes y las dependientes. Como independientes, yo puse los que nos gustaría cambiar: la cantidad de catalizador, tiempo de reacción y temperatura. Y las dependientes serían las respuestas obtenidas, o sea, la interacción entre estas variables. Y aquí tenemos como tres variables, llevamos como K los tres, y 2 significa que tenemos como dos límites, que voy a explicar en la próxima diapositiva. El 2 significa que tenemos como rangos. Si yo quiero quiero explorar mis materiales, si yo llevo la temperatura como ejemplo, quiero evaluar la polimerización de entre 100 grados a 150 grados. O entonces tiempo de reacción de 10 horas a 15 horas. Y la cantidad de catalizador de 0.1% mol hasta 1%. Entonces, hacemos la diversificación y la interacción entre ellos, entre máximos y mínimos, elegido para cada variable que tenemos, y logramos obtener la respuesta y la interacción entre ellos para saber y determinar qué variable me hace más la diferencia en el sistema que yo elegí, de acuerdo con el catalizador que elegí. Aquí yo traigo los ejemplos. Entre un diagrama de Pareto, podemos ver aquí como A, la temperatura, como B, el tiempo de reacción, y como C, la cantidad de catalizador. Y si yo lo veo, la temperatura es la variable que más me afecta a la respuesta que tengo. Y como respuesta, yo puse el peso molecular de mi polímero. Y cuando yo hago la interacción entre A y C, que sería temperatura y catalizador, vemos que también es muy determinante para mi proceso. Ahora, cuando yo exploro los parámetros de tiempo de reacción,
yo puedo ver que no me hacen tanto la diferencia. Entonces, por ahorros de tiempo y de costos, que en la industria tiempo es dinero, podemos ver que el tiempo de reacción no es un parámetro que yo quiero cambiar y explorar más, pero sí yo quiero optimizar más la temperatura y la cantidad de catalizador para entonces lograr lo polímero que más me desea de acuerdo con los parámetros que yo quiero. Y cuando pensamos en caracterización, ¿qué es importante tener para ese tipo de sistema? Entre ellos, yo seleccioné la cromatografía de permeación en Health, GPC, la calorimetría diferencial de barrido, DSC, análisis termogravimétrico, TGA, resonancia magnética nuclear, RMN, y la espectroscopía de infrarrojo, y MALDI-TOF, que es análisis de masa. Y cuando pasamos para GPC, el GPC es lo mejor amigo del químico de polímeros, porque si no controlamos la masa molecular, no sabemos qué característica que tenemos para nuestros materiales. Entonces aquí yo traigo la diferencia para el mismo sistema de polimerización para 3 tipos de catalizadores como octanato de estaño y los triflatos de iterbio y de itrio, y podemos ver que para las mismas situaciones, las mismas condiciones que tenemos, mismos monómeros, tenemos productos distintos. Y podemos ver que de itrio tiene una base más larga, que significa que tenemos una polidispersión más alta. Ya cuando evaluamos los octanatos de estaño, tenemos una polidispersión mucho más baja. Pero se nos gustaría tener polímeros de más alto peso molecular, el catalizador de estaño no sería lo seleccionado, pero sí los otros. Y entonces, con las estrategias que hemos determinado, podemos optimizar la polidispersión. Solo una atención. Cuando hablamos de GPC, estamos hablando de una cromatografía líquida. Y es muy importante que tengan en cuenta la calidad de los solventes y de los materiales que tienen, porque cualquier variación que tenemos en la ingestión que vamos a hacer en este equipo puede cambiar sus propiedades y la calidad de los análisis. Entonces es importante tener en cuenta si estamos utilizando los solventes adecuados, como la marca Lily-Crossoff de Merck, hacer un proceso de filtración con los Milex, y tener las columnas adecuadas y de calidad como las columnas Supelco. Entonces, es importantísimo saber y utilizar los productos ciertos para tener análisis y respuestas más confiables. Pasando de GPC, tenemos la caracterización por DSC y TGA, donde tenemos que determinar la temperatura de transición vítrea, porque es un dato muy importante cuando pensamos en la industria, para que podamos aplicar entonces este polímero de la mejor manera, y la parte de degradación para que la temperatura de aplicación no degrade mi polímero y entonces afecte las propiedades que tenemos y que llevamos tanto tiempo para desarrollar. Es importante caracterizar por infrarrojo y resonancia magnética para saber los grupos funcionales que tenemos presentes en las moléculas y también la estructura, porque así sabemos con seguridad que logramos obtener el polímero deseado. Y cuando yo pienso en resonancias, yo pienso que la clareza del espectro que tenemos depende mucho de los solventes. Si utilizamos solvente puros de alta calidad, nos ayuda a obtener espectros puros. Y por último, una caracterización de masa nos permite conocer exactamente la estructura que tenemos dentro de los materiales. Aquí yo traigo un espectro de MALDI-TOF, donde es posible identificar cada uno de los colores. Aquí tenemos los green peaks y los red peaks, que determina exactamente la estructura dentro del espectro que tenemos. Entonces, para terminar esta presentación, yo tengo como 3 mensajes finales.
La primera, identificar las principales características de su sistema molecular, que es hidrofílico, hidrófobo, grupos funcionales, y entonces seleccionar la técnica de polimerización más adecuada. Como segundo, que tengan un socio de confianza y de calidad para que no se preocupen con sus reactivos y sí en optimizar sus procesos. Y tercero, que no se olviden que nosotros estamos aquí para apoyarles en su desarrollo. Y les invito entonces a conocer más buscando con nuestra página web, donde tenemos informaciones, webinars on demand, y ustedes por allá pueden se inscribir en nuestro Material Matters, que son brochuras que tienen un contenido científico y también los materiales más utilizados para cada tipo de aplicación. Bueno, yo agradezco a ustedes y como iniciativa nos gustaría conocer más sobre lo que desean, lo que están trabajando y por eso vamos a poner en el poll al lado derecho de su pantalla algunas preguntas para hacer. ¿Con números o porcentaje? Bueno, yo no estoy seguro que es posible como cuantificar, pero esta afinidad se da mucho por términos de compatibilidad electronegativas. Queremos saber la estabilidad de los monómeros y de los agentes Raft con la reactividad de los monómeros. Entonces, pensamos en estabilizar de acuerdo con el sistema que tenemos. Entonces, yo pienso que la electronegatividad y la polarización es algo que llevaron en cuenta para hacer este tipo de compatibilidad. Perfecto, gracias. Entonces, la segunda pregunta es de Pedro Claver Morales. Y Pedro nos dice, ¿la polimerización Raft involucra polímeros estereoespecíficos? Por ejemplo, PP atáctico, isotáctico y sindiotáctico. Bueno, la estereoespecificidad de un polímero, cuando pensamos en un sistema de polimerización radical, se da cuando el monómero siguiente es ingresado en la molécula, que significa que los monómeros finales tienen libre rotación. Y cuando yo pienso en la libre rotación, yo pienso en los impedimentos estéricos que tenemos. Cuanto más distante vamos a tener uno del otro, de los grupos funcionales de las moléculas, más confortable energéticamente es. Cuando el monómero siguiente es ingresado en la molécula, en el polímero, entonces la estereoquímica es definida. Entonces yo pienso que tenemos un sistema más simbiotático para ese tipo de sistema. Perfecto. La siguiente es de Carlos Alba y nos dice que es de la Universidad de Guanajuato y su pregunta es, ¿cómo fue que se dieron cuenta de que el agente Raft funciona con azufre en la molécula? Bueno, cómo se dieron cuenta, yo no sé, pero yo creo que es porque la molécula de azufre tiene una gran flexibilidad y reactividad favorable cuando pensamos en la interacción que tiene con los átomos de carbono. Si pensamos en un sistema donde un radical entra por un lado y liberamos otro radical por otro, y este sistema se pasa entre la interacción de las ligaciones entre los azufres y los carbonos, yo creo que esta facilidad de interacción que les permitió, la verdad, tener ese tipo de sistema y de equilibrio bien efectivo. Perfecto. La siguiente es de Bárbara Rodríguez y nos dice, hola, ¿cuál sería la técnica más adecuada para la determinación del tamaño de partícula del polímero? Bueno, de acuerdo con mi experiencia, yo siempre las medí con un equipo de Oriba, donde yo ponía mi resina, que era una polimerización radical, y entonces la interacción entre ellos con un padrón ya calibrado, yo obtenía la calidad y la curva de los tamaños de las partículas de los polímeros.
Entonces, el equipo de Oriba para tamaños de partícula es muy bueno y funciona de una manera espectacular. Perfecto. La siguiente es de Miguel Martel y nos dice, estoy trabajando con MOFs aplicadas a drug delivery. Me gustaría saber qué tipo de polímero me conviene para revestir la MOF si deseo aumentar su resistencia a pH 1 a 5. Bueno, gracias por la pregunta, Miguel. Bueno, yo tendría que verificar más específicamente cuáles son los MOFs que usted tiene para ver qué tipo de polímero podemos interactuar. Si posible, me envíe un correo a esa dirección para que mantengamos contacto y podemos ver juntos un sistema que te favorezca. Perfecto. La siguiente es de Oscar Trujillo y nos dice, ¿se usan los mismos catalizadores para obtener biopolímeros? Bueno, yo creo que estaremos hablando aquí de la polimerización por condensación, por policondensación. Tenemos diversos catalizadores que podemos utilizar para este sistema y podemos elegir cualquier uno, pero cuando comparamos con los catalizadores de Raft, no, son sistemas distintos y catalizadores distintos. Para policondensación tenemos una tendencia de seguir con ácidos de Lewis, cuando para la polimerización de Raft tenemos, o radical, tenemos los agentes Raft y otros iniciadores radicales más propicios a este tipo de polimerización. Perfecto. Bárbara Rodríguez nos dice, ¿conocen si la polimerización Raft se ve inhibida o afecta de alguna forma cuando es realizada en presencia de nanopartículas de algún óxido metálico? Buena pregunta, Bárbara. Yo no tengo esta respuesta. Yo nunca he visto ese tipo de sistema de polimerización junto con nanopartículas. Yo creo que la respuesta sería sí, porque podemos tener un tipo de interferencia en estado de oxidación de los agentes Raft. Por ejemplo, si utilizamos como iniciadores peróxidos, podemos oxidar los agentes Raft. Entonces, yo pienso en utilizar nanopartículas de óxidos, yo pienso que podemos tener efectos similares. Claro que no estoy tan seguro sobre este comentario, pero creo que es una tendencia que puede pasar. Perfecto. Francisco Verdugo nos dice, por favor, ¿podrían dar un ejemplo con el colágeno? Así de memoria, no conozco, no me viene a la cabeza ningún ejemplo de colágeno, pero Francisco, si quieres me escribir exactamente la duda que tiene o que, cómo que le gustaría saber más sobre este tipo de ejemplo, lo buscamos y compartimos con usted. Perfecto. Después alguien nos pregunta, ¿qué experiencia han tenido con PVC? Ninguna. Yo nunca trabajé con PVC. Yo trabajé con dos sistemas en mi vida. La primera fue sobre policondensación de los materiales que hemos comentado aquí. Y la otra con polimerización de resinas base acuosas con un sistema de polimerización radical, donde hacía también ese tipo de raft para algunas de ellas. Pero para PVC no tengo esta experiencia, pero creo que el sistema sería muy, muy similar. Solo tenemos que estar atentos a la reactividad del monómero y lo mejor agente que tenemos ofrecer ese tipo de monómero. Perfecto. La siguiente es de Yasmín Penelas y dice, ¿cómo se purifica el polímero del agente Raft? Azufrado. Generalmente no se purifica. Cuando pensamos en un proceso industrial, tenemos que optimizar este proceso lo más pronto posible, lo mejor posible, para tener las propiedades directo. Entonces, tenemos allí este tipo de
de material ingreso en el polímero, haciendo parte del sistema, y en caso que salga, cuando aplicamos el vacío, quizá también se vaya junto con los monómeros residuales. Pero cuando pensamos en un sistema de purificación, no lo veo, pero sí una optimización de proceso. Perfecto. Francisco Verdugo nos dice, ¿qué iniciador y características recomienda para su uso como polímero? No, Francisco, no estoy seguro sobre tu pregunta, no sé si la entendí. ¿Quieres saber la compatibilidad entre ellos? No sé si puede me escribir exactamente la duda un poquito más detalle. Te agradezco y te contesto. Perfecto, gracias. Después, alguien nos pregunta, ¿las trazas de Raft en el polímero pueden actuar como agente degradante? Yo creo que no, porque cuando pensamos en un proceso de activación, tenemos que tener una energía de activación. Para que activemos el sistema de Raft, tenemos que aumentar la temperatura o entonces tener un sistema foto hasta que llegue a niveles energéticos favorables a la reacción. Entonces, cuando yo pienso que tenemos las trazas allá, no creo que sería posible como una degradación. Claro que en condiciones no favorables de almacenamiento, pero esto no pasa por cuenta del Raft, pero sí para procesos no finalizados bien, hay como reacciones laterales y formaciones de cadenas laterales. Pero de manera precisa para la respuesta, yo no veo la traza del Raft como un problema para la degradación del material al final. Perfecto. Después, Yasmín Penelas otra vez nos pregunta, ¿cómo aumenta el costo al pasar de una polimerización radicalaria tradicional a una controlada? Yo creo que sería por el tiempo de polimerización, porque cuando pensamos en controlar una polimerización por Raft, estamos hablando del equilibrio inicial. Y eso nos permite como tener un poquito más de tiempo para hacer la polimerización, pero yo no veo como un aumento de costo, pero sí a largo plazo como una reducción, porque si pensamos que tenemos materiales más bien desarrollados y también nos permite mejor control, la probabilidad de tener lotes fuera de especificación será menor. Entonces sería un ahorro a final del día porque vamos a perder menos en proceso cuando comparamos con un posible aumento de tiempo en la polimerización. Perfecto. Walter Paredes nos dice, ¿cuáles son los métodos para eliminar polímeros residuales o disminuir variabilidad de las cadenas? La variabilidad de las cadenas, yo indico Raft, porque te permite ya crecer las cadenas de manera uniforme y yo pienso en eliminar los monómeros residuales por la aplicación de un vacío en la industria. Entonces, al final de la polimerización del proceso, dejamos de controlar la temperatura, dejemos que suba para que aumente los choques y entonces con la aplicación de vacío, en este momento podemos quitar los monómeros residuales o entonces quizá polímeros de bien bajos, oligómeros de bajos pesos moleculares en este momento también. Entonces, con aumento de temperatura y aplicación de vacío, los compuestos de bajo peso molecular se tornan más volátiles y pueden ser eliminados en este momento. Perfecto. Después, alguien nos pregunta, ¿es posible usar como técnica de caracterización la DRX, difracción de rayos X? Sí es posible. Es una técnica conocida también. Solo tiene que tener en cuenta exactamente qué tipo de información quiere de esta técnica. Ya vi siendo muy utilizada en investigaciones universitarias, pero la experiencia que yo tuve en la industria no la vi. Entonces, exactamente qué tipo de información quiere con esta técnica, es interesante que la haga así.
Perfecto. Ana María Montañez Velázquez nos dice, para ingeniería de tejidos, ¿qué otras caracterizaciones pueden ser útiles? Ensayos de degradabilidad, pero no sería una caracterización. En términos de caracterización, las que mostré, como tamaño de polímero, tamaño de peso de polímero de cadenas, control de peso molecular con GPC, es una muy interesante para que tenga una relación entre el peso molecular y la tasa de degradabilidad cuando hace los ensayos para ingeniería de tejidos, y también de compatibilidad, ensayos toxicológicos, más, una vez más, sería más durante los ensayos de degradabilidad y de caracterización de polímero mismo, el GPC, resonancia magnética nuclear, espectro de masa con Malthoff, infrarrojos serían ideales y ya estarían bien porque ya tiene seguridad de la estructura que tiene dentro de la cadena del polímero. Perfecto. Eh, Miguel Ripoll nos dice, además de tener información en su web, ¿dónde podré ver los trabajos de investigación con más detalle? Bueno, dentro de la página web tiene el link, yo voy a cambiar un poquito, para Material Matters. Y cuando se inscriben en este tipo de material, tenemos las informaciones que seleccionamos de investigadores expertos para cada tema. Entonces tenemos para las polimerizaciones, para drug delivery, para energía y otros temas específicos. Entonces le invito que vaya aquí, suscríbase y entonces reciba en su correo las informaciones y los materiales que tenemos y que podemos proveer a usted. Perfecto. Víctor José Carlos nos dice, hola, quería saber si estas técnicas de polimerización pueden ser aplicadas a geopolímeros. A geopolímeros. Bueno, no estoy seguro de esa respuesta. Entonces le pido que me escriba y que yo busque la información y te la comparto después. Perfecto. Después, Gustavo Celada Guillén nos dice, ¿es compatible la polimerización Raft con polimerización alílica? Y si sí, ¿qué criterios sigo para selección del agente Raft? ¿MAM o LAM? Yo creo que sí. Yo creo que no hay problema para que sea lílica. Y yo tendría que verificar exactamente dónde está ubicado este tipo de monómero en la tabla. Esta tabla es algo que nos permite seleccionar de manera fácil los reactivos que tenemos apropiados para los monómeros. Entonces, si me escribe también, podemos hacer juntos esta determinación, si es un LAN o un NAM. Yo creo que sería más para un LAM o medio termo. Y entonces seleccionamos lo mejor sería para usted. Perfecto. Bueno, pues en general quedan algunas preguntas sin contestar, también como varios comentarios de presentación. Fue muy completa. Muchas gracias, Fer. Las preguntas que quedaron por resolver, no se preocupen, nos estaremos contactando, Fernando, vía correo electrónico para darles respuestas. Igual, las personas que tuvieron alguna duda y que justo Fer les pidió que lo contactaran por correo para poderlos ayudar un poquito más personalizadamente con todas sus dudas y poderlas aclarar. Aquí en la presentación tienen los datos de Fernando, su teléfono, su correo, entonces no hay ningún problema en que lo contacten directamente. Igual si alguna pregunta no fue formulada aquí, pero la tienen, pueden contactarlo directamente. Y bueno, pues antes de finalizar, me gustaría agradecer a todas las personas que participaron el día de hoy en este webinar. Muchas gracias también a ti, Fernando, por compartir tu conocimiento y experiencia con nosotros. Y bueno, como ya lo mencioné, si tienen alguna pregunta o algún comentario adicional, pueden contactar a nuestro especialista Fernando o también a su representante de ventas directamente.